con las pugnas políticas no se ha resuelto la miseria, la falta de empleo, la falta de circulante, la falta de circulante, la falta de pobreza y también el debilitamiento de las empresas porque no venden, no tienen utilidades. Honestamente, en la Asamblea Nacional debe haber un pensamiento mayor. Y el pensamiento mayor debe ser el Ecuador, los ecuatorianos, las mujeres, los niños. Deben ser los pueblos indígenas. Deben ser los pobres, los marginados. La Asamblea Nacional algo tiene que hacer. Pero aquí nos atacamos el uno contra el otro contra el otro. Para sobrevivir, mejor es meterle el pie al otro para que caiga. Para sobrevivir, pues el fin justifica los medios. Aquí se vive un maquiavelismo completo. La gente se ha cansado de todos, de los de antes y los de ahora. Si los de ahora aparecen, si algo nuevo aparece, trunquémosle, busquémosle las miles de maneras para que no crezca. Hagámosles que caiga. Qué triste la politiquería, qué triste. Entre unos y otros, cuidando, unos por volver al poder, otros por mantener el poder ocultamente, otros por surgir. La gran panacea del poder por el poder. Y los vicios del ser humano es justamente el poder, la fama y el dinero. Esas no son virtudes, eso se acaba, eso se termina. Sin valores, sin principios, unos insultándonos entre los otros, culpándonos los unos contra los otros. Hubiese sido bonito que nunca hubiesen votado durante sus legislaturas, durante sus gobiernos, por ningún impuesto. Por ningún impuesto. Allí están los famosos impuestos del 1% a la circulación de capitales. Nosotros no fuimos gobiernos. Nosotros somos un partido recién nuevo desde el 2011. La ley de plusvalía, el impuesto verde, el incremento del IVA del 12 al 14%, el impuesto a la venta de las acciones, en la ley de fomento productivo 2. Hay muchos impuestos que hemos pagado siempre y permanentemente. Y hoy se quiere culpar a un partido joven que empieza, que siempre ha sido nuestro principio. Eso sí, ¿de quién nació las iniciativas de derogar el impuesto verde, la ley de plusvalía, de fortalecer la ley de comunicación, de derogar impuestos? Por supuesto, de nuestro bloque, lo decimos con orgullo. ¿O alguna vez, querido Patricio Donoso, cuando usted cuando fue asambleísta en el periodo anterior, votó por impuestos? Nunca. Por lo tanto, no vengan aquí a lavarse las manos y quieran inducir a que los legisladores esta noche no votemos por la facilidad en las pensiones educativas. El pueblo ecuatoriano, pregunta al pueblo ecuatoriano, ¿quieren que vote yo en contra de las facilidades en las pensiones educativas?
en contra de la suspensión temporal del desahucio de los arrendatarios? ¿Quiere que vote en contra del no incremento de servicios básicos? ¿Quieren que vote en contra del costo de servicio, de la rebaja del costo del servicio eléctrico? ¿Quiere que yo vote en contra de la prohibición de la terminación de pólizas de salud? ¿Quiere que yo vote en contra de la extensión de la cobertura del IES? ¿Quieren que yo vote en contra de las facilidades de pago a la seguridad social? ¿Quieren que yo vote a favor de los créditos productivos? ¿Quieren que yo vote a favor de que las tasas de interés pues sean fijadas para la reactivación productiva? ¿Quieren que yo vote en contra de la reprogramación de créditos y cuotas del seguro? ¿Quieren que yo vote en contra de la suspensión de la matriculación y revisión vehicular? ¿Quieren que yo vote para que exista especulación cuando yo vote por la fijación de precios al consumo popular? ¿Quieren que yo vote en contra para que no se preserve las fuentes de trabajo? Para que no exista un acuerdo mínimo entre las partes con lo dispuesto en el Código de Trabajo. Cuando no cumplen con la ley, los empresarios, por supuesto, también sean sancionados como manda la ley. Que exista un seguro de desempleo. Que exista la priorización de contratación a trabajadores locales, bienes y servicios locales. Estabilidad de los trabajadores de salud. Fuimos nosotros, con nuestros asambleístas, Homero Castañer y Fernando Callejas, y claramente desde el primer día, por eso no votamos nosotros en el primer debate, no votamos nosotros en el segundo debate, porque estaba ahí incluido el capítulo de impuestos y contribuciones. De igual manera, decían que el salario, digamos, los acuerdos tocan los salarios básicos. Y el texto dice del Ejecutivo, los acuerdos no podrán afectar el salario básico, ni el salario sectorial, ni su proporcionalidad en caso de grandes, de jornadas reducidas. Ya los contratos emergentes ya no serán de 2 años, serán de 1 año. Tanto hemos luchado y hemos dicho no a los despidos laborales. Por supuesto, tantos despidos, tanto se ofrece el empleo, tanto se ofrece dar vivienda, tanto se han ofrecido pan, techo y empleo, y nada. Y los ecuatorianos seguimos pobres, los indígenas seguimos sin internet, sin telecomunicaciones, recibiendo poquita señal encima de la punta de un árbol. ¿Dónde está esa infraestructura tecnológica que tanto hablaron? ¿Dónde está esa seriedad económica, esa panacea económica? ¿Dónde está ese crecimiento económico? ¿Dónde está el desarrollo que tanto queríamos? Sin embargo, hoy tal vez con un discurso queremos solucionar toda esa pobreza. No lo vamos a solucionar. Al menos nosotros que no tenemos ni carreteras, nosotros que no tenemos ni infraestructura educativa, ni salud. Nosotros hoy, ustedes y los que están en las ciudades, tal vez tengan derecho a estar en los hospitales. Nosotros nos estamos curando con ajo, con paiteña, con rábano, con eucalipto, con los montes. Nos estamos curando con jengibre. Nos estamos curando con bicarbonato, con limón, de nuestra pandemia, de esta pandemia que también ha contagiado a las comunidades.
porque no podemos acudir a los centros de salud, porque en las comunidades no existen, no existen. Peor hospitales, peor centros de salud, peor médicos, peor. Nos conformamos noche y día de esta pandemia, comiendo esas papitas, esas ocas, esa machua. Y nosotros, tal vez con esa suerte de haber disfrutado una pandemia con ciertas comunidades y otros no. Y ahora, sobre eso, sin trabajo, goleados, despedidos, acabados, sin sueño, sin esperanza, con lloros, mijitos, no tengo nada que comer, con una esperanza de que alguien le ayude. A veces viviendo de la caridad, viviendo del llanto. Por eso nosotros decimos siempre, ponchos rojos de sangre, en fila por la vida, masticando el páramo, pero somos valientes y rebeldes. Pero no vamos más a permitir más ofensas entre unos y otros. El artículo 169, presidente, ¿qué dice cuando nosotros interpretamos lo que dice la Asamblea y lo que dice el Ejecutivo? El texto del Ejecutivo dice, el texto aprobado de la Asamblea, ¿en qué consiste? El texto propuesto por la Asamblea tiene perspectiva de evitar arbitrariedades que se han cometido por parte de empleadores que, utilizando la situación de la emergencia, han aprovechado para depurar sus nóminas, afectando fundamentalmente a trabajadores más antiguos, mientras que el empleador continúa con sus actividades de forma regular o normal. ¿Qué dice el veto? El texto propuesto por el Ejecutivo no es la panacea. Su redacción no es suficientemente clara, pues indica que la causal operará cuando el contrato entre empleador y trabajador se torne inejecutable, sea por la naturaleza de la actividad o la característica del servicio convenido. ¿Cuándo se torna inejecutable? ¿Cuál es la naturaleza de la característica o la característica a la que se hace referencia? Manteniendo la discrecionalidad del empleador de establecer los criterios para la aplicación de la causal para la desvinculación. No queremos discrecionalidad en el trato al trabajador. Y por eso nosotros nos ratificamos también en el texto propuesto por la Asamblea Nacional. Evitemos despidos. Hagamos un esfuerzo. Y dijeron, cuando se aprobó la ley humanitaria, que nosotros hemos sido causantes de que se haya bajado las 2 horas al servidor público. La ley humanitaria ni siquiera estaba aprobada. Que la ley humanitaria ha sido causante de haber bajado 1 hora a los maestros. Señor gobierno, señor Moreno, usted fue inhumano con los servidores públicos. Usted fue inhumano con los maestros. Y ahora mucho más. También ha aprobado el Ministerio de Trabajo el tema de la supresión de partidas. Por supuesto. Pero también es tan inhumano aquellos que históricamente jodieron al país económicamente. Históricamente jodieron. Históricamente cogobernaron toda la vida, sea de frente o sea por debajo, y han jodido estos políticos que algunos tienen nombre y apellido, han jodido en todo el sentido de la palabra, lo que tiene que ver con la política financiera, política monetaria, política social, política económica. ¿Cuándo tendremos nosotros la oportunidad en las comunidades indígenas de tener una aula virtual con maestros de especialidades? Solo ciertos grupos
en las ciudades con estos grandes instrumentos. Y nosotros con una tiza, con un pizarrón, comiendo una sola vez al día, comiendo masca y con todas la falta de oportunidades. Y por lo tanto, es hora de reivindicar la política. Es hora de reivindicar la política. Honestamente, por eso creo ha actuado siempre pensando en el país y no porque estamos en contubernio con nadie. De frente y con la seriedad del caso. Y por eso, en las últimas semanas, hemos aprobado esas leyes que justamente, la ley antidrogas, la ley de movilidad, que ya pasó a segundo debate, y otras leyes que tienen que justamente llevar a la reivindicación de los pobres. Y tiene que venir la reforma a la ley de educación intercultural, tiene que venir la reforma a la ley de desarrollo productivo, cosas pragmáticas que necesita la gente para que ellos tengan lo que nosotros siempre queremos: humanismo, pragmatismo, vida y familia. Muchas gracias, presidente. Concluye ahí la intervención del asambleísta por Bolívar, Luis Pachala. La intervención número 15 de esta sesión 672 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. Nuevamente una intervención, ya el presidente encargado de la sesión.